El verano está cargado de cosas buenas, pero por desgracia también noticias negativas como esta, la que hemos leído los últimos días, en el que un joven fallecía en una playa de Murcia por un síndrome de inmersión. En este video tutorial te voy a explicar bien clarito en qué consiste esto del síndrome de inmersión y que sepas cómo tienes que actuar si una persona lo está sufriendo. Soy Juan Toral, médico de urgencia y personal. Dentro vídeo. El síndrome de inmersión en realidad lo que es un shock termodiferencial, que parece algo muy difícil de entender o una palabrota, pero que es más sencillo de lo que te puedes imaginar. Para que nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro interior celular y todas las reacciones que en nuestro cuerpo se lleven a cabo de manera correcta, hace falta una temperatura que normalmente está entre los 35 y los 37 grados. Sin darnos cuenta, nuestro organismo tiene la capacidad de regular la temperatura corporal, cosa que se conoce como termorregulación, y esto se lleva a cabo sobre todo en el centro neurálgico que lo tenemos en el cerebro a través del sistema nervioso parasimpático, que es aquella parte del sistema nervioso central en la que hacemos cosas sin darnos cuenta de manera inconsciente. ¿Qué ocurre cuando se produce un síndrome de inmersión? Pues que se pierde esta capacidad del cuerpo de adaptarse a un cambio brusco de temperatura. Por lo tanto, desciende la temperatura corporal de manera brusca y se produce un fallo en el interior de nuestro cuerpo. A nivel circulatorio se produce una vasoconstricción generalizada, y es que los vasos, los capilares, las venas se cierran para intentar compensar y que no se pierda más temperatura. Y por otro lado también a nivel respiratorio se puede producir un espasmo laríngeo, que todo esto puede dar lugar, por un lado, a que disminuya la llegada de sangre, el flujo de sangre al cerebro, y esto puede dar síntomas en casos leves de malestar, sudoración, náuseas o mareos, pero en casos graves también se puede producir una parada cardiorrespiratoria. Por lo tanto, según la gravedad del síndrome de inmersión, estamos hablando de una patología que tiene capacidad y potencial para ser una enfermedad muy grave en el verano. Y es que en los meses de verano, pues la temperatura aumenta muchísimo. Además, es bastante frecuente que también hagamos actividad física, que eso hace que incluso la temperatura del cuerpo suba, que pasemos largas jornadas tomando el sol en la playa o en las piscinas. También podemos tener procesos infecciosos y tener fiebre. Todo esto condiciona a que en verano tengamos más papeletas de que tengamos que tener esta termorregulación más engrasada, pues para compensar y que la temperatura de nuestro cuerpo no suba. ¿Qué pasa? Que si encima hace mucho calor y nuestra temperatura corporal está alta, pues porque o hemos corrido, o hemos tomado el sol, o porque estamos trabajando largas horas de sol a sol, y nos metemos rápidamente, de manera brusca, repentina, de sopetón, en agua muy fría, en una piscina, en una charca, en un riachuelo o en una playa con agua con temperatura muy baja, se puede terminar produciendo este síndrome de inmersión. No, el corte de digestión no es lo mismo que el síndrome de inmersión. Esto es como el meme de cuando lo pides y cuando te llega de AliExpress. Pues yo creo que el corte de digestión ha sido la versión tuneada que nuestras madres y sobre todo nuestras abuelas hicieron de este síndrome de inmersión, pues para pasar unas sobremesas, unas tardes de siesta de verano sin tener que estar pendientes de nosotros cuando éramos pequeños al estar en la piscina. En el corte de digestión la clave no está en el tener que esperar esos 120 minutos mágicos que parece que una vez que pasan 2 horas pues ya nos podemos bañar sin problema, sino que la clave del corte de digestión es en los cambios bruscos de temperatura. No es una cuestión de que comamos y nos bañemos de manera repentina, sino que estemos puestos a altas temperaturas, comamos y nos metamos en el agua. Es cierto que si comemos, hacemos una comida copiosa con muchas grasas que exijan un proceso digestivo pesado, habrá más sangre en el torrente circulatorio que vaya enfocada a hacer esta labor de digestión, y que por lo tanto, si estamos entretenidos de manera inconsciente en hacer la digestión y nos metemos en agua muy fría,
pues podemos sentir estos síntomas de mareo, náuseas, sudoraciones y sensación de que nos vamos a perder el conocimiento o desvanecernos. Pero no es por bañarnos después de comer, sino por bañarnos en agua muy fría y hacerlo de manera repentina. Efectivamente, hay personas con más papeletas de sufrir este síndrome. Ni que decir tiene que gente que ha consumido alcohol, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y por lo tanto mucho ojo a las personas si se está tomando mucho, si se está bebiendo mucho y nos metemos de manera brusca en agua fría. También gente que toma tratamientos psicofármacos como benzodiazepina, ansiolíticos o antidepresivos pueden tener mayor susceptibilidad a sufrir el síndrome de inmersión. Personas con un estado de salud frágil porque tengan múltiples patologías, sobre todo problemas respiratorios y cardíacos, harán que tengan disminuida la capacidad de adaptabilidad a los cambios bruscos de temperatura. Tener un trabajo que te haga estar expuesto a altas temperaturas, mantenida en el tiempo, o hacer la práctica de una actividad física intensa en verano, también son factores de riesgo. Pero sobre todo, las personas que más pueden sufrir este síndrome de inmersión y que por lo tanto más precaución tenemos que tener son los extremos de las edades, niños pequeños y personas mayores. Entre los consejos que puedes seguir para evitar el síndrome de inmersión estarían los siguientes. A la hora de meterse en el agua, en la piscina o en la playa, se aconseja que lo hagas poco a poco, de manera escalonada, que no te tires de un trampolín, que no te haga una bomba, sino que vayas poco a poco entrando en contacto con el agua fría para dar lugar a que tu cerebro interprete este cambio de temperatura y vaya activando los mecanismos de regulación. Pon mucha atención si llevas mucho tiempo tomando el sol o si has realizado, acabas de llegar a tu casa de hacer ejercicio. En estos casos, presta mucha atención, como digo, a la hora de exponerte a aguas de temperatura fría. En días muy calurosos, lo aconsejable y lo ideal es que no te bañes solo, sin ninguna persona conocida alrededor. Es aconsejable que siempre haya alguien merodeando la zona, porque en el caso de que te metas y empieces a sentirte con un cuadro de malestar, pues puedas avisar y puedan actuar. Si te has hinchado a comer, has comido muchas grasas, estás teniendo una digestión pesada, se aconseja, pues en la medida de lo posible, no bañarte justo después de terminar la comida, pero si lo haces, hacerlo como hemos dicho, entrando en contacto poco a poco con el agua hasta meternos entero. Hidratarse es un consejo que debe hacerse los 365 días del año, pero en verano mucho más. Si nuestro cuerpo está hidratado, pues tendrá mayor capacidad para adaptarnos a los cambios de temperatura, de calor del verano y el frío de las temperaturas del agua de piscina y playa. ¿Cómo hay que actuar ante una sospecha de un síndrome de inmersión? Lo primero, si hemos visto a una persona que está en el agua y que empieza a sentirse mal, hay que sacarla rápidamente de la piscina o de la playa donde esté, tumbarla, ponerla en una ubicación donde no haya cambios bruscos de temperaturas, corrientes de aire, ni que tampoco esté con una exposición a altas temperaturas muy bruscas. Se aconseja abrigar a la persona para que su cuerpo entre de nuevo en calor e intente subir la temperatura corporal de manera natural. Si la persona está consciente, aunque esté mareada y se encuentre en malestar, lo ideal es ponerla en una posición lateral de seguridad por si vomita, que no se trague su propio vómito. Yo siempre aconsejo que si sospechas de un síndrome de inmersión, que llame al 112, que active un servicio de emergencia, por si el cuadro se complica, que vayan lo antes posible a valorar a estas personas. Y si por desgracia el síndrome de inmersión es grave y la persona entra en una parada cardiorrespiratoria, no quedará más remedio que empezar con la reanimación cardiopulmonar de 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones, 2 ventilaciones respiratorias. Pues muchas gracias por estar al otro lado del canal. Tú haces que este sea el canal más saludable de YouTube, donde compartir salud es regalar vida. Comenta si has tenido sensaciones similares de esto del síndrome de inmersión, si conoces a alguien que lo sufrió. Y muchísimas gracias por compartir este vídeo con tu gente.